cómo está la actividad en estas este fin de semana y la semana próxima, ¿sí? Entonces, permítanme, voy a compartir acá mi pantalla y vamos a verlo acá. Muy bien. Mañana tenemos, recuerden, mañana tenemos el examen de la unidad número 3, pared abdominal. El examen de mañana es un examen a través de la plataforma a las 11 de la mañana, hora paraguaya. Ustedes deben ingresar, ¿sí? El examen es corto, solamente son 7 preguntas, 15 minutos de duración. Se abre a las 11 el examen en la tenemos nuestra evaluación de la primera etapa, ¿sí? Evaluación de proceso, primera etapa. Incluyen las unidades 1, 2 y 3. Voy a mostrarles acá esta planilla. Hola nuevamente, ahí retornado, me sacó la aplicación, ahí me devolvió nuevamente. A ver, voy a retomar donde creo que nos quedamos. Les vuelvo a compartir nuevamente la planilla. Creo que entendieron hasta la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 2, 2 trabajos prácticos, un promedio de esos puntajes, un examen a través de la plataforma y la segunda columna en color amarillo sobre 20 puntos, Bruno hizo 18.1. La tercera unidad tenemos trabajo práctico número 7, que muchos de ustedes ya han podido entregar esta semana, y a otras personas que aún no lo han podido realizar. Hay gente que aún adeuda trabajos prácticos anteriores y en forma excepcional
todos estos trabajos prácticos que adeudan, incluyendo el trabajo número 7, van a poder ser entregados el día martes, el día del examen presencial, martes 17. Por favor, no se olviden de entregarlos. Todas aquellas personas que adeudan, por favor, trabajos prácticos, entreguen el martes para que se pueda culminar el proceso, ¿sí? El examen, acá Bruno va a tener una carga de trabajos prácticos, por supuesto, el puntaje sobre 30 puntos y posteriormente mañana Bruno el examen, 11 horas en la plataforma, va a ingresar y va a tener un puntaje, ¿sí? Sobre 7 puntos y va a terminar en una tercera columna de color amarillo. Esas 3 columnas en amarillo posteriormente se van a sumar y van a tener el equivalente de 10 puntos, ¿sí? Entonces, hasta hoy, ahí ya le veo conectado a Bruno, hasta hoy Bruno tiene 7.4 sobre un máximo de 10. ¿Sí? El martes, Bruno va a rendir el examen presencial. A través del chat, ustedes ya tienen sus respectivos horarios en el cual deben presentarse. Por favor, traten de organizarse y estar presentes en ese horario, ¿sí? Lo hicimos de manera lo mejor posible para que no nos aglomeremos. El grupo que le toca a las 10:30 no hace falta que se presente a las 7 de la mañana, por supuesto. Pero ese examen acá, el que está en la columna de color rosado, es fundamental porque tiene mucho peso. Son 20 preguntas, van a tener 30 minutos para poder responderla, ¿sí? Y posteriormente cargamos acá el puntaje para poder tener un puntaje final, que sería el puntaje de la primera etapa. Esta planilla, la planilla se fue cargando a medida que fuimos desarrollando las actividades, ¿sí? Esta planilla llega a su término el martes. A partir de ahí nosotros vamos a tener la labor docente de corregir los exámenes, cargar las notas, los puntajes de las distintas actividades que falten. Una vez que esté todo cargado, por supuesto, esta planilla, antes de pasar a Secretaría Académica, yo les voy a facilitar, así como siempre lo hago, facilitarlo a través del chat de manera tal a que cada uno de ustedes pueda verificar sus respectivos puntajes y en caso de tener algún tipo de duda al respecto, vamos a tener una fecha para poder revisarlo con todo gusto, ¿sí? Eso va a hacer que podamos culminar el proceso de la primera etapa y empezar esta misma forma para la segunda etapa. El día del examen, vuelvo a repetirle, el día del examen presencial del martes 17, van a presentarse en sus respectivos horarios asignados de acuerdo a los grupos, distribuidos gracias a la colaboración de los delegados de las secciones A y B. Y ese día van a recibir 2 hojas, una hoja en la cual van a estar las 20 preguntas y una segunda, que es esta que les estoy mostrando, en el cual ustedes van a tener esta hoja es la parte más importante,
en la cual ustedes van a tener que asentar sus nombres y apellidos, sus números de cédula o DNI, el grupo al cual pertenecen, por ejemplo, Bruno, el grupo B1, por ejemplo, A6, por ejemplo, B13, por ejemplo, A10, ¿sí? La fila, ¿sí? Que es muy importante, la fila que les toca ese día en el examen, ¿sí? Eso va a estar en la hoja que reciben, la fila que les va a corresponder y van a tener esta hoja como para poder rellenarlo con las respuestas que ustedes consideren correctas, ¿sí? Como son 20 preguntas, hay 20 casillas posibles que ustedes tienen que rellenar una de ellas. Con bolígrafo, no importa azul, negro, rojo, verde, no importa. Bolígrafo al fin, ¿sí? No lápiz de papel. Esta es la hoja la que tiene mayor valor porque la cual ustedes van a entregar, por supuesto, acá en la parte inferior deben consignar sus respectivas firmas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Ahí veo que vibra el chat. Vamos a ver un poquitito. Eh, 30 minutos, no entiendo qué es, Sandra. Yo demoro los 30 minutos para llenar ese documento. No, es muy sencillo. A medida que va respondiendo eso, no marcan en la hoja donde están las preguntas, marcan marcan en la hoja que es de respuestas. Se calcula 1 minuto y medio por cada pregunta, ¿sí? 1 minuto y medio por cada pregunta. No necesitamos práctica, Mirna, para esto. En vez de rellenar el círculo en la hoja de examen, se rellena en la hoja de respuestas. Es muy sencillo, es extremadamente sencillo y facilita la corrección, por supuesto, de gran cantidad de exámenes, como el caso de ustedes, que son numerosos. Sí, Doc, solo que nosotros nunca, o sea, una sola vez en toda la carrera usamos ese método, por eso nomás te digo que no estamos tan acostumbrados y nos cuesta mucho. O sea, a Pero mí al no, menos realmente también me cuesta, ¿por qué te cuesta, Mirna? No entiendo. porque a la hora de responder parece que te quiere confundir más. Anatomía patológica, ese era nuestro tema, porque a la hora de pasar a veces pasábamos mal la respuesta por la presión, por el apuro, por entregar, así. Bueno, yo le voy a dar un tip, una pequeña sugerencia, ¿sí? Ustedes no tienen que llenar en la hoja donde están las preguntas. Ustedes leen las preguntas, eligen la opción que ustedes consideran y automáticamente ahí lo marcan en la hoja de respuestas, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, acá no hay ninguna cuestión muy difícil de procesar. Ustedes son alumnos universitarios, ¿sí? Lo que no les recomiendo, que mucha gente hace, es marca en la hoja de preguntas, marca ahí sus cosas y después, cuando se le dice falta 2 minutos, se apura y marca todo atravesado. En ese momento, sí hay ¿Entendés? Cuando es un grupo de posibilidad, personas. en ese momento, sí hay posibilidad de error, porque al pasar de esta hoja a la otra, pueden sin querer saltar una respuesta, ¿sí? Marcar en el espacio, en vez de que sea la número 13, marcaron en la 12 y así todo el resto es más problemático, ¿sí?
Entonces, esa es la forma como vamos a rendir el día martes. Así que mi sugerencia, Mirna, lees la pregunta número 1, elegí la respuesta y marcas en tu hoja de respuesta. No dejen para último momento, ¿sí? No dejen para último momento. Yo les voy a ir marcando los tiempos, ¿sí? Yo les voy a ir marcando los tiempos a cada grupo, ¿sí? Todos van a tener el mismo tiempo. Entonces yo le voy a ir marcando el ritmo. Le voy a ir diciendo falta 20 minutos, falta 15 minutos, falta 10, falta 5. Entonces cada uno va manejando va manejando el examen de acuerdo a cómo va progresando, ¿sí? A ver qué hay en el chat. Tieli, entonces vamos a mirar la planilla antes de que se envíe a la secretaría, ¿sí? Así mismo, esa planilla que yo le acabo de mostrar, esa planilla yo, una vez que se carguen todas, tengamos todos los puntajes de los trabajos prácticos, todas las personas que entregaron, eh, se carguen las notas del examen de mañana, perdón, puntajes del examen de mañana y puntajes del examen del martes. Yo voy a poner a consideración de todo el curso, por supuesto, y si hay alguna duda al respecto, vamos a aclararla todas antes de enviar la planilla definitiva a Secretaría Académica. Así mismo, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar todas las dudas correspondientes, ¿sí? ¿Qué más hay acá en el chat? ¿Qué dice acá? Eh, exámenes que hicieron y nos salieron las notas en la plataforma. Y vamos a ver, Gustavo, la plataforma les exige que una vez que ustedes ingresen a la plataforma, tengan que enviar las respuestas, o si no, sale ausente, sale una rayita, ¿sí? Entonces, eh, veremos veremos qué solución le damos a tu problema, porque si entraste al examen tenés que enviar las respuestas. Es como que vos te sientes a rendir el examen presencial eh, del 17 y que no presentes tu hoja de respuestas, te vayas con el examen a tu casa. Entonces eso, te presentaste y no tenés ningún puntaje, no hay evaluación. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta al respecto? Otro detalle, semana próxima, solamente examen. Vienen para el examen, cada uno en su horario, terminan el examen y se van. Después, ese mismo martes ya va a estar habilitado la siguiente unidad, ¿sí? Que es la unidad número 4. En afecciones, la unidad 4 son afecciones gastrodenales, ¿sí? Nosotros no perdemos el tiempo, tratamos en lo posible de aprovechar lo máximo posible. Entonces, cuando ustedes ya retornen a sus casas, ya va a estar habilitada la unidad número 4, ¿sí? Entonces van a poder ir ya adelantando contenidos, ¿sí? Las prácticas de la semana próxima no hay, ¿sí? Martes examen, miércoles grupos del doctor Guatíez no hay, viernes el único grupo del doctor Cerezo no hay, pero sí vamos a tener Zoom, sí vamos a tener Zoom ya para adelantar justamente contenidos, ¿sí? Unidades que entran para el martes, para mañana es examen unidad 3, que es lo que vamos a ir repasando un poco hoy, ¿sí? Pared abdominal.
Pero para el martes es el examen de etapa, primera etapa. Incluye unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Examen de etapa, unidad 1, 2 y 3. Y ahí acá hay otra. Gracias, Eduardo, gracias. Creo que hacemos lo posible para que tanto ustedes como nosotros sea mucho más sencillo este año, ¿verdad? Entonces, eh, ya estamos preparando la unidad 4 gracias a los delegados también, ¿verdad? Yo siempre agradezco tener un trabajo de equipo. Y aparte del trabajo de la cátedra, con los docentes de la cátedra tenemos el trabajo que a lo mejor no lo ven ustedes, pero es fantástico el apoyo de los delegados que tienen ustedes porque gracias a ellos vamos organizando de manera tal que no coincidan exámenes, ¿sí? Nosotros somos muy buenos en ese sentido. Queremos queremos que se adapten, adaptarnos el tiempo también con ustedes de manera tal que no se superpongan. A veces es difícil tomar dos exámenes en el mismo día. Entonces, siempre nos adaptamos y eso es gracias al trabajo de sus delegados, no es precisamente mío. Doctor, luego para no comparar cirugía con ninguna materia, pero realmente es la única materia que tenemos así ordenado en este 5º año. Gracias, Mirna, gracias. La idea es esa. Nosotros no nos vamos a comparar con los otros. Tratamos de hacer lo mejor posible y que sea sencillo también para ustedes. Y sobre todo que aprendan. Porque fíjense que a lo largo de estas 3 unidades, fíjense que yo les dije en la primera o segunda práctica que vamos a ir tocando temas que lo vamos a ir viendo más adelante otra vez. Entonces, vamos mezclando en indicaciones los tipos de antibióticos, sabemos que la nutrición, el tipo de hidratación, los goteos, todo va sumando a lo largo de este año, pero ya enfocado en determinadas patologías. En este caso estamos ya en pared abdominal. La semana próxima vamos a enfocarnos en afecciones gastroduodenales. Por último, para responder la pregunta de Sabrina, y ya vamos a entrar ya después en tema, unidad 3. La prueba del martes probablemente es la que ella quiere saber. Eh, sí, sí, cómo va a ser. Exactamente igual que los exámenes que ustedes están rindiendo en la plataforma. Exactamente la misma metodología. Solamente que en esta oportunidad van a tener que hacerlo de manera presencial. Van a haber preguntas directas, preguntas teóricas directas, que tienen que elegir una de las opciones, así como les mostré en la hoja de respuestas. Van a tener mini casos, va a haber imágenes también, gente, ¿sí? Imágenes que ustedes ya han visto, ¿sí? Entonces, y van a tener que elegir en alguna de las opciones, ¿sí? Todas las preguntas tienen 5 opciones, A, B, C, D y E. Entonces, falso y verdadero no. En el examen del martes, falso y verdadero no va a haber, ¿sí? Todos van a ser opciones múltiples, ¿sí? Bueno, ok, entonces, agotado suficientemente este tema. No sé si hay alguna pregunta más al respecto de lo que se viene. Si no, ya le metemos temas entonces de repaso de esta
de esta unidad. ¿Alguna pregunta más, gente? No tengan miedo, el examen es exactamente igual a lo que están ustedes rindiendo, así que no, no deben estresarse más de lo que corresponde, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartirles entonces unas imágenes para que podamos ir hablando al respecto. Porque esta unidad de pared abdominal, hay tres temas que deben ustedes conocer. Debemos hablar de hernias, tenemos que hablar de eventraciones y también de evisceración, ¿sí? Son los tres temas de la unidad, ¿sí? Ustedes ya, en teoría, en cirugía 1 ya han hablado mucho de lo que es el diagnóstico de estas patologías, ¿sí? Estas patologías son eminentemente, la van a ver solamente con nosotros, una patología de resorte quirúrgico. Esto no hay en semiología médica o en otra asignatura. Entonces es muy importante que ustedes tengan las bases necesarias para poder, para poder ofrecer una recomendación a algún amigo, familiar, vecino, primo, pariente o algún paciente que ustedes tengan la posibilidad de atender de manera tal a guiarles en su tratamiento, ¿sí? A lo mejor ustedes no van a operar ningún paciente, pero sí van a tener que dar algunos tipos de sugerencias o recomendaciones o indicaciones previas a un acto quirúrgico, ¿sí? Entonces, voy a compartirles esta imagen que tengo acá y vamos a ir hablando un poquitito, ¿sí? Porque creo que la preocupación de todos, porque recibí varios mensajes, es el tema de los tipos de cirugía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los tipos de procedimientos quirúrgicos que podemos realizar a un paciente que tiene una hernia, ¿sí? Entonces, sabemos que las hernias reciben su nombre de acuerdo a la localización en la cual se encuentran, ¿sí? Existen hernias inguinales, hernias crurales, hernias umbilicales, hernias epigástricas, ¿sí? Son las más frecuentes, ¿sí? Existen otras variedades menos frecuentes, pero nos quedaremos sobre todo con estos nombres, ¿sí? Las eventraciones, por su parte, van a recibir el nombre también en relación a la localización, pero a la localización de la cicatriz, y porque sabemos que la eventración se define como una salida de una víscera o tumor a través de una cicatriz operatoria, ¿sí? Eventración cuando tiene más de 30 días, sale después de los 30 días de la cirugía, y evisceración cuando la salida se realiza o la protrusión se realiza antes de los 30 días, ¿sí? Entonces, las eventraciones, podemos encontrar eventraciones sobre la cicatriz de Kocher, eventración sobre la cicatriz de McBurney, eventración sobre una cicatriz de Pfannstiel, eventración sobre una cicatriz mediana, infraumbilical o supraumbilical, ¿sí? Son las más frecuentes que vamos a tener, ¿sí? Entonces, para el tratamiento quirúrgico hay que conocer los dos grandes extremos, ¿sí? Los dos grandes grupos de tratamientos quirúrgicos, ¿sí? En un extremo vamos a tener las herniorafias, ¿sí?
Y por otro lado, en el otro extremo vamos a tener las hernioplastias. Las herniorafias y las hernioplastias. ¿Alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre ambos grupos de procedimientos? ¿Alguien recuerda? Uno, La hemiorragia es la solución con utilización de los tejidos propios del paciente. Y la hemioplastia se utiliza un tejido sintético, como las telas de vitrilo, de otro producto, nylon. Ok, un tejido protésico, un tejido extraño al organismo, ¿sí? Entonces, para el cerrar el defecto en la pared, ya sea una hernia o ya sea una eventración, cuando hacemos una rafia, estamos cerrando utilizando los propios tejidos del organismo, ¿sí? Y cuando hacemos una plastia, entonces para cerrar ese defecto herniario o defecto eventrógeno, utilizamos un tejido extraño, un material protésico, que generalmente es la malla de polipropileno. Entonces ahí surgen dos grandes grupos, herniorafias y hernioplastias, ¿sí? Algo similar podemos utilizar para el tratamiento de las eventraciones. Cuando nosotros utilizamos tejido del propio paciente para cerrar el defecto de la eventración, decimos eventrorafia. Y cuando utilizamos una malla, decimos eventroplastia, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito las técnicas quirúrgicas que se utilizan para las herniorafias, ¿sí? Para las herniorafias. Una de ellas, la primera probablemente que se empezó a utilizar, la más sencilla de todas, es la técnica de Bassini, ¿sí? La técnica de Bassini es una técnica en la cual ustedes van a tener que hacer un cierre de ese defecto herniario poniendo puntos que van desde el tendón conjunto, tendón conjunto a la arcada crural, ¿sí? Ese es lo más sencillo, es todo lo que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Existen muchos otros pasos que no vienen al caso que ustedes lo recuerden porque son ya competencia de los residentes de cirugía y cirujanos, pero ustedes deben recordar que la técnica Bassini va a unir el tendón conjunto, ¿sí? Que es el complejo oblicuo menor y transverso, con la arcada crural. La arcada crural tiene varios nombres, ligamento inguinal, arcada crural o línea de Amusat. Son todos los mismos nombres para referirse a la misma idea. Entonces, herniorrafia, técnica de Bassini, va a unir el tendón conjunto a la arcada crural, ¿sí? El método de McVeigh, tengo más ahí, sí. El método de McVeigh, ¿sí? En cambio, lo que va a unir es la arcada crural al ligamento de Cooper, ¿sí? La arcada crural al ligamento de Cooper, ¿sí? Entonces, ese tipo de cirugía se conoce como herniorrafia de McVeigh. En algunos libros van a encontrar que hay un micrófono prendido, no sé si de quién es, si puede apagar un ratito. En algunos libros, la técnica de McVeigh también van a encontrar como la técnica de Robinot, ¿sí? Robinot es otro nombre de esta misma técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la técnica de McVeigh?
alias Robinot, une el tendón conjunto al ligamento de Cooper. Tendón conjunto al ligamento de Cooper, ¿sí? Por último, tenemos la herniorrafia según la técnica de Schuldeis. Esta técnica de Schuldeis, o escuela canadiense, lo que hace es una sutura en 6 planos, ¿sí? Que se van superponiendo uno encima de otro, de manera tal que esta sutura en 6 capas hace la mejor opción cuando se trata de una herniorrafia, ¿sí? Es la mejor opción cuando van a hacer herniorrafia, es utilizar la técnica de Schuldeis, ¿sí? Cuando hablamos de hernioplastias, estamos asumiendo que vamos a colocar una malla. Esta malla está hecha de un material irreabsorbible que es el polipropileno. Es el polipropileno. Entonces, esa técnica de hernioplastias, en algunos libros van a encontrar como técnicas libres de tensión, ¿sí? Principal condición para el cierre de defectos de la pared abdominal, que no haya tensión, que no esté tenso el lugar donde se va a reparar, porque al estar tenso la posibilidad de recidiva es mayor. Entonces, cuando se utilizan mallas, ¿sí? O prótesis, que ya saben qué es la malla de polipropileno, han surgido diferentes nombres, diferentes nombres de técnicas, dependiendo si se hacía solamente la colocación de una malla por encima de la aponeurosis, que es la técnica de Lichtenstein, o si se hacía la colocación de un tapón, ¿sí? Y luego una malla, Robin-Ruckow, o si de repente se hacía la colocación directamente de una malla en el espacio preperitoneal en forma bilateral, ¿sí? Nosotros lo resumimos como técnicas de hernioplastias, ¿sí? Resumimos como técnicas de hernioplastias. La idea es que ustedes fijen que para su realización se necesita tener este dispositivo, este insumo para poder realizar, y que todas estas técnicas son libres de tensión, ¿sí? Porque lo que hace básicamente las mallas al ser colocadas, ¿sí? Es incentivar, como es un cuerpo extraño, nuestro organismo detecta esas mallas colocadas ahí, y alrededor de ese material protésico el cuerpo reacciona formando fibrosis. Esta fibrosis lo que va a lograr es que se refuerce la pared abdominal anterior, logrando el cierre del defecto herniario o el defecto eventrógeno, ¿sí? Prácticamente sin necesidad de ningún tipo de aproximación o de sutura, por eso se llama libre de tensión, ¿sí? Entonces, estas son las distintas mallas. Algunas tienen, son más gruesas o son más porosas, los poros son más grandes que otras. Hay veces que vienen así desplegadas y uno hace el pequeño paragüita, o hace el pequeño cono, o hace el pequeño cilindro. Fueron cambiando las formas a medida que pasó el tiempo, hasta que aparecieron los sistemas ya comerciales que te ofrecen directamente un pequeño tapón y una malla ya prefabricados, ¿sí? Pero por supuesto más
más costosos de la que cuando uno realiza de manera artesanal. Pero el producto sigue siendo el mismo. El producto sigue siendo polipropileno. ¿Sí? A ver, poco, hay preguntas, parece en el chat. Pueden habilitar su micrófono cuando paso así, porque a través del chat no les veo tan rápido. A ver qué dice acá. La herniografía. A ver. Herniografía con sutura, sí, la herniografía hay sutura, hay tensión, claro, porque están aproximando un tejido al otro, entonces siempre hay cierto grado de tensión. McVeigh une la arcada crural, ¿sí? Al ligamento de Cooper. Exactamente, esa es la técnica de McVeigh o la técnica de Robinot, también como se conoce, ¿sí? Recuerden, la arcada crural es el ligamento inguinal, ¿sí? A ver qué dice Thierry, de la arcada crural y que va al tendón conjunto. Esa es la técnica de Bassini. Bassini une el tendón conjunto. El tendón conjunto es el complejo del músculo oblicuo menor con el transverso, va a unir a la arcada crural. Esa es la técnica de McVeigh. Perdón, Bassini. Me confundí. Técnica de Bassini. Arcada crural al tendón conjunto. ¿Sí? ¿Otra pregunta hasta acá? Doctor, Sí. entre las tres opciones, la mejor es la de show de herniografía. Si yo tengo que, les pregunto ahora, ¿cuál es el gol estándar para el tratamiento de una hernia inguinal indirecta del lado derecho? ¿Cuál elegirían? Amelie Lichtenstein. Okay. No A sé. ver. ¿Cuál elegirían? Si fuese su hermano, sus padres, sus primos. Lichtenstein. ¿Elegirían herniorrafia o hernioplastia? Hernioplastia. Hernioplastia por Lichtenstein. Hernioplastia. Después vamos a discutir si le ponen el tapón y la malla o solamente la malla, que son las diferentes técnicas, ¿sí? Pero ustedes van a proponer la hernioplastia, que es una cierre sin tensión. Ahora, si ustedes no tienen la posibilidad de colocar una malla protésica, por ejemplo, porque el paciente no tiene o están en la urgencia y ese paciente tiene una resección intestinal, ¿sí? Abrieron el intestino porque estaba negro y lo tuvieron que unir nuevamente. En esas situaciones uno no recomienda la colocación de una malla, entonces tiene que hacer una herniorrafia. Entonces, entre las tres técnicas de herniorrafia, la que mejor funciona es la de Schuldeis, ¿sí? Es la de Schuldeis, ¿ok? ¿Cómo yo sé la eficacia? ¿Cómo uno puede saber la eficacia de una técnica en comparación con la otra? Se basa en el índice de recidiva, ¿sí? El índice de recidiva. Por supuesto, la hernioplastia en cualquiera de sus variantes tiene una recidiva que va del 1 al 2%. Entonces, ¿por qué fue cambiando por qué hay tantas técnicas? Se habrán preguntado, ¿por qué hay tantas técnicas para el tratamiento de las hernias? ¿Y por qué ninguna técnica ha demostrado de por sí una eficacia al 100%? Entonces se han ido, a medida que fue pasando el tiempo, se han hecho variaciones, se han hecho ajustes hasta llegar ahora a decir que el gol estándar es una técnica de
que implique hernioplastia, ¿sí? Ahora, las hernioplastia pueden realizarse por vía convencional, es decir, a través de una incisión en la región inguinal, o hacerse a través de videolaparoscopía, ¿sí? Entonces, las hernioplastias pueden ser convencional o laparoscópica, ¿sí? Y cuando uno hace por vía laparoscópica, ¿sí? Necesariamente implica ya una anestesia general, ¿sí? Hay que dormirle completamente al paciente, ¿sí? En cambio, cuando uno intenta hacer una hernioplastia por vía convencional, puede utilizar la anestesia raquídea. La anestesia raquídea es una anestesia que se coloca en la espalda a nivel de la columna vertebral. Es una anestesia regional, por ejemplo, del ombligo para abajo. El paciente no siente, no moviliza, y el cirujano puede trabajar sin ningún tipo de inconvenientes en el lugar de la hernia, ¿sí? En cambio, para una hernioplastia laparoscópica, cualquiera de las dos técnicas, la TAP o la TEP, necesita que el paciente esté completamente dormido y con anestesia general, ¿sí? Seguimos Doutor, entonces. Sí, solo a uma ver, dúvida. ¿quién? É, Yago, sí. La técnica de Schultes, entonces, es la que tiene mejor índice de recidiva, ¿verdad? Es la mejor entre las técnicas de Ernio Rap. Sí, Sí. sí, sí. Gracias. Doutor, Sí, David. entre la hernioplastia y la herniorrafia, ¿cuál es el paciente tiene una mejora más rápida? ¿Cuál mejora más rápida? ¿Qué significa para vos? Un pós-cirúrgico más rápido que puede volver a sus actividades. Eso no se estudió, ¿sí? Eso no, acordate que ambas son cirugías, ambas necesitan un cierto tiempo para cicatrizar. Entonces, siempre el tiempo postoperatorio promedio de estos pacientes va alrededor de los 30 días, ¿sí? En el cual cualquier herida, en este caso la herida cicatriza y las suturas se agarran fuerza. Entonces, es similar, ¿sí? 30 días más o menos es el promedio. Ahora, lo importante no es medir cuánto más rápido retorna a su actividad, sino la seguridad en el retorno de sus actividades. Por eso que la eficacia de las hernioplastias está demostrado que eso sí es mejor que en una técnica de herniorrafia. Eso sí. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, permítanme un ratito, les comparto otra vez mi presentación. Esta presentación ustedes la tienen en la plataforma, así que solamente que les vuelvo a comentar para poder aclarar las dudas, ¿sí? Entonces, las técnicas de hernioplastias son las técnicas gold estándar para el tratamiento de las hernias, ¿sí? Estamos hablando de las hernias inguinales, ¿sí? Entonces, podemos hacer solamente la colocación de una malla, ¿sí? Solamente la colocación de una malla. Podemos hacer la colocación de un tapón, ¿sí? Exclusivo. Podemos hacer la colocación de un tapón y una malla encima, ¿sí? Entonces fíjense acá está el tapón, ¿eh? Y está la malla, ¿sí? Son diferentes técnicas de hernioplastas, Todas utilizan la malla para lograr justamente el cierre sin tensión.
Y esto es lo que yo le estaba diciendo. La industria farmacéutica ya desarrolló mallas preparadas, ¿sí? De manera tal a poder colocar en el orificio herniario a modo de tapón y encima conectadas para poder colocar por debajo la aponeurosis, ¿sí? Entonces, este sistema se llama sistema PHS, de su nombre, que dice ProLen Hernia System, ¿sí? ProLen es la marca comercial más conocida del polipropileno, ¿sí? A ver, vamos a seguir un poquitito. Permítanme, vamos al gozo. La hernia crural, ¿sí? La hernia crural también puede solucionarse a través de una malla, ¿sí? Uno puede colocar un pequeño tapón, o convertir la hernia crural en una hernia inguinal, entonces soluciona exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá. Y tenemos también la hernia umbilical, ¿sí? Para las hernias umbilicales, la herniorrafia y la hernioplastia también es factible, ¿sí? Ahora, para la herniorrafia, ¿sí? Fíjense acá en esta hernia a nivel umbilical, hay un saco, que es un saco herniario en este caso. Uno abre el saco, verifica el contenido, ¿verdad? A veces epiplón mayor, a veces puede ser un asa intestinal. Si no tiene ningún tipo de sufrimiento de esa asa, uno reintroduce, reseca el saco herniario en este caso, ¿sí? Ahí están viendo ustedes, ¿sí? Se está liberando las adherencias que puede haber a nivel de la zona, ¿sí? Y posteriormente, acá, se hace la herniorrafia. La herniorrafia en las hernias umbilicales y en las hernias epigástricas tiene una técnica particular porque utiliza la técnica de Mayo, conocida como puntos en tapa de sobre. Puntos cierre uno sobre otro de manera tal que la parte superior va a cubrir la parte inferior del defecto. Toda esa forma de cierre hace que la, eh, la resistencia de la sutura y sobre todo la posibilidad de recidiva sea mucho menor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo termina con la reinserción del ombligo en su nivel y queda con resultados estéticos bastante interesantes, ¿sí? La hernia epigástrica también se puede realizar la sutura en tapa de sobre. Fíjense acá en este extremo, acá se van a dar cuenta de cómo va quedando esto, ¿sí? El labio superior de la aponeurosis, en este caso, el labio superior está cubriendo el labio inferior. Entonces, similar a un sobre, por eso se llama en tapa de sobre, ¿sí? El nombre propio es técnica de Mayo. Por supuesto que también se puede hacer hernioplastia, ¿sí? Se puede colocar, acá ya no se coloca un tapón, acá directamente se coloca un rectángulo de malla, ¿sí? Para poder colocar y reforzar la pared abdominal anterior, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, gente? ¿No? Si entendieron todo esto, entonces va a ser mucho más sencillo a la hora de hablar de las eventraciones, ¿sí? Porque en las eventraciones el tratamiento sigue siendo un tratamiento quirúrgico, ¿sí?
¿sí? No existe tratamiento médico de las hernias, de las eventraciones, de las evisceraciones, no existe tratamiento médico. Entonces, la eventración es el defecto a nivel de la pared abdominal que permite la salida o protrusión de una víscera o tumor a través de una herida quirúrgica, a través de una incisión quirúrgica. El otro nombre de las eventraciones también se la conoce como hernia incisional. Hernia incisional. ¿Ok? Entonces, al igual que las hernias, las eventraciones también pueden presentarse de dos formas, complicadas y no complicadas, ¿sí? Pueden presentarse de ambas formas. Y nuestra evaluación va a depender exactamente si está esa hernia o esa eventración está complicada o no está complicada. ¿Alguien me puede recordar qué datos en la semiología voy a encontrar con un paciente me diga, doctor, parece que mi hernia se complicó, o doctor, parece que esta eventración que tengo se complicó? ¿Cuáles son esos datos que uno tiene que buscar? Dolor en la tumoración. Detención de heces y gases. No, no necesariamente va a tener detención de heces y gases. Los tres factores que serían la tumoración dolorosa. A ver, Sandra. Sandra creo que estaba hablando. A ver. Apliquen ahí la manito para levantar, entonces yo ya sé quién es el que está queriendo hablar, para que no se superpongan, ¿sí? Es la tumoración dolorosa, tensa y reductible. Gracias, Bruna, exactamente, ¿sí? Una hernia complicada o una eventración complicada va a tener tres elementos que nos van a llamar rápidamente la atención. Tumoración dolorosa, tensa e irreductible, ¿sí? Evidentemente estamos hablando de una irreductibilidad aguda, ¿sí? Entonces son tres elementos que rápidamente van a ustedes a buscar. Ojo, alguno entre ustedes habló de detención de heces y gases. Ojo, ese puede ser un estadio más adelante cuando esa hernia está complicada con una oclusión intestinal, ¿sí? Ojo, no confundir, las hernias o las eventraciones pueden complicarse y no desarrollar todavía una oclusión intestinal, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos esquemáticamente la ubicación normal de los músculos rectos anteriores del abdomen, ¿sí? En una eventración, generalmente el paciente tuvo una herida, ¿sí? Las incisiones en la línea media son las más proclives a sufrir una eventración, son las más eventrógenas, ¿sí? Que las incisiones oblicuas o transversas. Sobre todo hay ciertos factores que predisponen aún más a la aparición de una eventración, ¿sí? Paciente anciano, pared debilitada, paciente desnutrido, paciente con una infección del sitio quirúrgico, o de repente paciente fumador con tos crónica, EPOC, ¿sí? Son obesos, son diferentes factores a tener en cuenta que predisponen a que aparezca una posible eventración, ¿sí? A ver, que hay acá en el chat, vamos a ver. A ver. Permítame un ratito.
Todas, a ver, por Clayton, vamos a responder la duda de Clayton. ¿Todas las hernioplastías son sin tensión? Sí, todas las hernioplastías son sin tensión. Liechtenstein es una técnica hernioplastia, ¿sí? Es una técnica, existen varias, ¿sí? Gilbert, Robbins, ¿sí? Stopa, son otras técnicas de hernioplastia, pero todas las hernioplastías cumplen con la primera premisa, son libres de tensión, libres de tensión. A ver, Bruna dice, ¿cuándo se debe usar hernioplastia y cuándo se usa herniorrafia? ¿Cómo decidir cuál es la mejor para cada tipo de hernia? Siempre que se pueda, uno elige hernioplastia. Si un paciente en cirugía programada, uno le va a ofrecer siempre lo mejor. Entonces, ese paciente tenemos todo el tiempo del mundo para poder prepararle para una cirugía en las mejores condiciones y por supuesto le vamos a ofrecer una hernioplastia. El problema surge en la urgencia, cuando una hernia está complicada o una eventración está complicada. Entonces, en esa situación, a veces el paciente en el hospital no tiene la malla para poder ponerle. O de repente hay compromiso intestinal y resulta que ese paciente se tuvo que sacar una parte del intestino, hacer una resección intestinal y posterior anastomosis. Entonces, en esas circunstancias se trata de evitar en lo posible la colocación de una malla por la posibilidad de que en esa situación en la cual hubo apertura del tubo digestivo, ya no estamos hablando de una cirugía limpia, estamos hablando de una cirugía contaminada. Entonces, la posibilidad de contaminación de esa malla es muy alta. Entonces, por eso seguimos enseñando y seguimos aprendiendo las otras técnicas de reparación herniaria, que son las herniorrafias. Sabemos que existe una mayor porcentaje de recidivas, pero es lo mejor en ese momento, en ese contexto para ese paciente, ¿sí? No pensar en inflamación, famosa tetrada de Celsius, dolor, calor, tumor, rubor, para pensar en una hernia complicada. Ojo, no. Acuérdense que para que aparezcan signos inflamatorios locales, por ejemplo, una hernia inguinal que se complicó, quiere decir que ya pasó mucho tiempo. Si ustedes esperan encontrar tetrada de Celsius en esa hernia complicada, ustedes van a dejar pasar mucho tiempo para hacer el diagnóstico. Por eso que decimos, tumoración en región herniaria, dolorosa, tensa e irreductible, ¿sí? Irreductible para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? No esperar tetrada de Celsius y mucho menos SIRS, mucho menos SIRS. El paciente evolucionó ya el problema. Si están esperando eso para hacer el diagnóstico, quiere decir que van a esperar más tiempo y que el paciente esté más complicado para hacer el diagnóstico de una hernia complicada o una eventración complicada. A ver, tengo mano levantadita. A ver. Tengo que tener los 3 criterios para ser complicado o con 1 o 2 ya esté. No, generalmente siempre están estos 3, ¿sí? Porque el paciente le va a doler, ¿sí? O le va a tocar y no, va a estar duro y va a estar irreductible. Por eso esos 3 factores siempre se mencionan. Tumoración sobre región herniaria o sobre cicatriz dolorosa, tensa e irreductible. A ver, David. Creo que
Pues no, creo que o senhor já respondeu. Minha dúvida era como diferenciar uma tumoração sobre o saco herniário No, no, en la no práctica. no es sobre el saco herniario, sobre orificio herniario es el término, David. Sobre orificio herniario. Vos tenés que saber, por definición, las hernias es a través, salida de una víscera o tumor a través de un orificio anatómicamente preformado. Entonces, sabés que las hernias pueden ser inguinales, plurales, umbilicales, epigástricas. Son los 4 lugares más frecuentes. Si vos tenés una tumoración sobre la región inguinal, ¿sí? Sobre el anillo inguinal o sobre el anillo crural, o como le mostré anteriormente, sobre el ombligo, vos tenés que pensar que se puede tratar de una hernia, el primer diagnóstico. Y lo segundo que tienen que rápidamente ustedes plantear es, ¿esta hernia, esta probable hernia, está complicada o no? Si está dolorosa, está tensa. Tensa significa como cuando ustedes, inflan un globo con aire y quieren empujar. Va a ser difícil. O sea, eso está tenso. No van a poder deprimir. Tenso. ¿Sí? Y lo último es la irreductibilidad. El paciente les puede decir, doctor, esto antes entraba y salía, y ahora hace 6 horas me duele y ya no entra más, doctor. Cada vez me duele más. ¿Sí? ¿Ok, David? Ok, profe. Gracias. Ok. Entonces, baja tu manito y continuamos entonces con el tratamiento de las eventraciones. Entonces, entonces, fíjense, un paciente con una eventración, dijimos, podemos hacer una eventrorrafia o podemos hacer una eventroplastia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una eventrorrafia? Significa que vamos a utilizar el propio tejido del paciente para poder cerrar el defecto en la pared abdominal anterior, ¿sí? En este caso estamos viendo una eventración en la línea media por debajo del ombligo, la más frecuente que suele aparecer, eventración mediana infraumbilical, ¿sí? Entonces, generalmente lo que uno hace es una incisión losángica para sacar la cicatriz anterior, llega hasta la pared abdominal, ahí van como cualquier hernia, la eventración también tiene un saco, ¿sí? Tiene un saco eventrógeno y tiene también un contenido, ¿sí? Entonces, llega hasta la pared, anterior del abdomen, ¿sí? Encuentra el saco, abre el saco eventrógeno, ve el contenido, puede ser epiplor mayor, puede ser asas delgadas, ¿sí? Lo más frecuente que suelen estar ahí. Verifica que no tenga sufrimiento esas estructuras que estaban dentro del saco. Reintroduce las estructuras en el interior de la cavidad abdominal y posteriormente realiza un cierre. Se realiza una sutura. ¿Qué es lo que va a suturar? Y es muy sencillo. Va a suturar la aponeurosis de un lado con la aponeurosis del otro lado, ¿sí? Esa es la eventrorrafia. Para poder hacer esta sutura, generalmente uno utiliza hilos que quedan en permanencia ahí, ¿sí? Que no se reabsorben, ¿sí? Como por ejemplo el hilo de polipropileno, ¿sí? Entonces, estos defectos en la pared abdominal anterior podemos hacerle suturas con puntos separados, ¿sí? 4, 5, 6, 7 puntos, dependiendo del tamaño de la eventración. Las eventraciones tienen diversos tipos.
diversas clasificaciones, dependiendo del tamaño. Lo más sencillo es la clasificación en pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Hasta 5 centímetros, eventraciones pequeñas. Hasta 10 centímetros, eventraciones medianas. Y más de 10 centímetros, eventraciones grandes. Pero ese número, ¿en relación a qué? En relación a qué uno debe hacer. En relación a esto, en relación al anillo eventrógeno, ¿sí? A la separación. Esto de acá, lo que sale puede medir 20, 30 centímetros, pero lo que interesa para poder clasificar estas eventraciones y sobre todo definir una táctica quirúrgica es el diámetro del anillo eventrógeno. Esto es lo que le medimos, ¿verdad? Para poder clasificar. Hasta 5 eventraciones pequeñas, hasta 10 centímetros de diámetro, eventraciones medianas, y más de 10 centímetros de diámetro, eventraciones grandes. Samuel, ahí veo tu mano levantada. Adelante. Sí, doctor. En esos casos que hay un saque en los ángulos de toda esa área que había una cicatriz, se hace una incisión grande. Cuando se hace la aproximación nuevamente de toda esa área que está bien distante, no hay una tracción exagerada, gerando una tensión grande. Eso no puede haber una dehiscencia posterior por la presión de los puntos. Muy buena pregunta. Entendí perfectamente tu pregunta. Dame un poquitito de tiempo y voy a evacuar esa consulta, porque tiene justamente, dependiendo qué tan grande sea el defecto, uno planea, recuerden lo que le acabo de decir, planea la estrategia quirúrgica, ¿sí? Permíteme, termine y voy a responder tu pregunta, ¿sí? Bueno. Entonces, podemos hacer el cierre, dijimos, la eventrografia, ¿sí? Que es aproximar las estructuras, en este caso la aponeurosis, que se había abierto en la cirugía anterior, y se hace el cierre. Y encima uno incluso puede hacer también una eventroplastia. Por ejemplo, acá, fíjense, se cerró la aponeurosis, ¿sí? Con hilos que son irreabsorbibles, y encima de la aponeurosis, por eso se llama supraaponeurótica, se coloca un parche de malla de polipropileno, ¿sí? Entonces, en las eventraciones uno puede hacer una mezcla de técnicas, eventrografia y eventroplastia. La idea es tratar de darle la mayor resistencia a ese tejido que puede verse en algunas situaciones muy adelgazado. Entonces, al suturar, uno a veces coloca un parche de malla encima como para que la fibrosis que se forma después pueda ayudar a que ese defecto se cierre completamente, ¿sí? Entonces, retomo un poquitito en esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber el tipo de eventración, el tamaño de la eventración? Porque puede ser un tamaño muy importante y puede ocurrir lo que la preocupación de Samuel. Si yo trato de cerrar aproximar, fíjense lo abierto que está acá en este dibujo esquemático. Si yo intento aproximar esto acá, hago con mucha tensión. Y lo que está acá, recuerden que es contenido que debe reingresar a la cavidad intraperitoneal. Y muchas veces no es suficiente
No es suficiente agarrar y empujar el contenido y tratar de que aproxime los dos extremos, porque eso queda con el abdomen, con un aumento de la presión intraabdominal y una sutura a tensión que es muy mala combinación justamente para la correcta reparación de estos defectos. Cuando tenemos por ejemplo, una eventración con pérdida de domicilio, ustedes recordarán ese término, ustedes lo vieron en cirugía 1, cuando el contenido ya hace mucho tiempo está fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Y es un contenido muy importante, entonces se malacostumbró ese contenido y a veces es muy difícil en el momento quirúrgico reintroducirlo y que el paciente tolere, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas situaciones, eventraciones muy grandes, o eventraciones con pérdida de domicilio, uno planea estrategias quirúrgicas para el cierre utilizando dos técnicas accesorias. Antes de la cirugía, antes de intentar hacer la aproximación de estas, fíjense acá, de estos dos extremos de la aponeurosis que están representadas acá por el músculo recto anterior, uno puede hacer la inyección de toxina botulínica, ¿sí? El Botox, conocido por las mujeres como Botox. La toxina botulínica lo que logra es darle cierta flacidez a los tejidos, ¿sí? Y esos tejidos, en este caso el músculo, se va a permitir elongar, ¿eh? Entonces, en el momento de la cirugía, unas 2 a 3 semanas después de la inyección de la toxina botulínica, ese músculo va a ser más flácido y va a poder probablemente aproximarse sin mayores contratiempos sin tensión, ¿sí? Otra opción constituye la realización del neumoperitoneo preoperatorio. Estas dos técnicas se realizan en pacientes para que van a ir a cirugía programada, ¿sí? Toxina botulínica o neumoperitoneo preoperatorio. El neumoperitoneo consiste en que se le coloca al paciente un pequeño catéter directamente en la cavidad peritoneal y a través de ese catéter durante 2 a 3 semanas se va introduciendo aire, ¿sí? Es como que ustedes estén inflando un balón. Entonces, en este caso, lo que están inflando es el abdomen del paciente. Al final de esas 2 o 3 semanas, el efecto deseado es que justamente la cavidad abdominal en la cual se va a reintroducir el contenido se agrande, se alargue, se elongue, y entonces tiene la posibilidad de recibir nuevamente el contenido que estaba afuera, recibirlo con mayor facilidad y lograr el cierre sin tensión. Son dos situaciones que uno debe tener presente, debe evaluar para justamente evitar el fracaso de los cierres a tensión. La tensión no es buena. La tensión en las líneas de sutura lo que hacen es que isquemiza al tejido, ¿sí? Este cierre debe llegar fácilmente porque cuanto más tensión le ponga ahí, el tejido se isquemiza, se pierde su vascularización y al perder eso no cicatriza bien y por supuesto produce una necrosis que conlleva el peligro de la recidiva, ¿sí? ¿Respondí, Samuel, tu inquietud? Tiene otro, perfecto. Ok, entonces, permítanme, le voy a mostrar
un video de una eventración, ¿sí? Por supuesto que si es una eventración complicada, estamos en la urgencia, no hay posibilidad de ponerle toxina botulínica, no hay posibilidad de hacerle neumoperitoneo preoperatorio, ¿sí? Esas técnicas están reservadas a cirugías programadas. Entonces, uno en la urgencia debe tratar de realizar eventrografia o eventroplastia si es que no tiene compromiso intestinal, así como cuando lo manejamos anteriormente manejamos la hernia, ¿sí? Entonces, fíjense acá, a ver, ahí está, ¿sí? Este paciente tiene una eventración, este es el ombligo, ven acá el ombligo, esta es una eventración mediana supraumbilical, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿eh? Fíjense, la tumoración puede ser importante, pero recuerden, lo que nos interesa es el diámetro del anillo eventrógeno, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el colega, la filmación, la cabeza del paciente está acá, ¿sí? Hacia abajo. El ombligo del paciente está acá arriba, ¿ok? Para que se estén dando cuenta, ¿sí? Entonces, el colega lo que está haciendo es, va a llegar a la zona donde está el defecto, ¿sí? Está desarrolla los colgajos, ¿sí? Porque uno tiene que exponer completamente en este caso el anillo del ventrógeno, ¿sí? Acá, ¿sí? Fíjense cómo ahí está pendiente ahí la zona de ventrógena, ¿sí? Este desarrollo de colgajos, nosotros le conocemos como decolamiento, y cuanto más grande, cuanto más extenso en longitud es el decolamiento, tienen la explicación de por qué puede aparecer posteriormente la eh, colección de líquido seroso en esa zona donde se trabajó, es decir, seroma, ¿sí? Ocurre en las hernias, ocurre en las eventraciones. Recordar como complicaciones específicas, ¿sí? La aparición de seromas, líquido seroso en la zona de trabajo, ¿sí? Entonces, acá está identificando, ¿sí? Ahí está el músculo, la fina lámina que es el músculo recto anterior, ¿sí? Las incisiones en la línea media son las más eventrógenas, son las más utilizadas para exploración quirúrgica, sobre todo de urgencia, porque es rápido la realización, pero lastimosamente son las más eventrógenas, ¿sí? Porque en la línea media, en la línea alba, no hay músculo. Uno va separando el músculo recto anterior derecho del izquierdo de manera tal a que se pueda llegar rápidamente a la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, este paciente incluso ya había tenido una cirugía previa, hay un resto de malla en esa zona, ¿sí? Entonces va preparando eso que ven ustedes abierto ahí, eso que está abierto usted ahí, ese agujero ya es la cavidad peritoneal abierta, ¿sí? Ahí adentro ya está el epiplom, ¿sí? Lo que se ve, lo amarillo ahí, el epiplom con las asas delgadas por debajo, ¿sí? Entonces lo que está preparando acá el colega es disecar y llegar hasta la
Recording in absorbible, progress. que es seda, cerró toda la línea media, ¿sí? Ahí va a afrontar la aponeurosis. Sigue haciendo un decolamiento para poder extender su malla. Hay veces que, volviendo a la pregunta que hizo Samuel, para poder llegar más tranquilo y evitar la tensión, se suele hacer unas incisiones laterales, ¿sí? Unas incisiones, acá le está haciendo, incisiones laterales en la aponeurosis, se conocen como incisiones de descarga, porque van a descargar la tensión en la línea media, ¿sí? Acá ya colocó ya la malla, ¿sí? En este caso la malla la forma de colocación es una malla entre la aponeurosis. Voy a retroceder un poquitito para que, por si no se dieron cuenta. Esta es la aponeurosis, ¿sí? Y la malla está colocada entre el peritoneo y la aponeurosis, ¿sí? La otra forma es colocar la malla encima de la aponeurosis, ¿sí? Y fíjense que acá procede al cierre de, en este caso, la aponeurosis anterior del abdomen, ¿sí? La malla no debe quedar en contacto con las vísceras, ¿sí? Este tipo de mallas, la de polipropileno, no debe quedar en contacto con las vísceras por el peligro de fistulación, de progresión de fístulas, ¿sí? Y fíjense después el defecto cómo fue completamente cerrado, ¿sí? Este paciente, por supuesto, va a necesitar un tiempo de recuperación, ¿sí? A veces, cuando el decolamiento lateral es muy importante, uno opta por dejar un pequeño drenaje, un drenaje llamado aspirativo, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo, para tratar de evitar la aparición de seromas, ¿sí? A veces uno deja un pequeño drenaje ahí, un drenaje parecido a una pequeña botellita, un pequeño acordeón que va aspirando en forma permanente la producción de líquido en esta zona, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? Doutor, Sí, ¿se sutura la malla o no? buena pregunta. Las mallas en la herniorrafia y en la hernioplastia generalmente, permitirme, voy a mostrarles otra vez acá. Generalmente uno coloca unos pequeños puntos para fijar, para evitar que se mueva la malla, ¿sí? Esos puntos no son para que la malla, no son para que la pared abdominal se cierre. Son puntos nada más para que la malla no se movilice y que quede en la posición donde después se va a fibrosar. Fíjate acá, esquemáticamente, ¿sí? Hay puntos en los extremos de la malla, ¿sí? De manera tal a que no se movilice, ¿sí? Y en las hernias, permíteme un ratito, vamos a volver ahí. En las hernias también se hace lo mismo, ¿sí? Generalmente ahí podemos colocar acá. Podemos colocar puntos cardinales, ¿no? Puntos cardinales nada más, ¿sí? Si colocamos el tapón, si la técnica que estamos haciendo coloca un tapón, entonces fíjense, se coloca unos puntos, 1 o 2 puntos, nada más para que el tapón quede sumergido en el orificio y encima una malla con unos cuantos puntos cardinales de manera tal a que evita que se movilice. Esos puntos no son para cerrar el defecto herniario. El cierre se logra gracias a la fibrosis que la malla posteriormente produce. El cuerpo va a reaccionar a la malla, se va a fibrosar ahí en esa zona y eso va a dar el cierre del defecto con
el refuerzo de la pared abdominal anterior. Estos puntos son solamente para fijar, para evitar que se movilicen. ¿Sí? A ver. ¿Qué dice Sandra? Sí, voy a poner ahí. Natieli, voy a poner el video que quiere Sandra un ratito. Adelante, Natieli. Sí, doutor, la classificação, você disse que era quanto ao anilho ventrógeno, verdade? La classificação por tamanho. Então, vou a classificar em definitivo em el intraoperatório, verdade? Ou consigo hacer esto antes? Normalmente uno puede hacerlo antes, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer antes? Con la clínica, ¿sí? O recuerden que en las eventraciones se utiliza mucho la tomografía. Muy importante a veces cuando uno tiene suficiente tiempo para poder hacer el chequeo preoperatorio, ¿sí? La tomografía es muy buena para poder determinar el tamaño del anillo ventrógeno y también el contenido, por supuesto, y sobre todo definir una estrategia quirúrgica, ¿sí? Entonces, para poder definir qué vamos a hacer, ¿sí? Permítanme, les voy a mostrar justamente una imagen de cómo se ve en la tomografía en la eventración. Permítanme, acá les voy a abrir y después les muestro el video justamente donde se colocan los tapones, que son unas grampas especiales, ¿verdad? Que se llaman Tucker para las hernias, ¿dónde estás? No te veo. Para las hernias operadas a través de la laparoscopía. Entonces, acá, también 2 segundos, le voy a mostrar acá. Entonces, para que puedan ver cómo la importancia de determinar el tipo de ventración en el preoperatorio para definir una táctica quirúrgica, ¿sí? Porque imagínense una ventración importante que ustedes llevan a cirugía, resulta que no pueden reducir, o una vez que redujeron el contenido de la cavidad intraperitoneal, el paciente luego queda con el abdomen bastante tenso, con cierta dificultad respiratoria, porque el contenido que metieron a la cavidad intraabdominal resulta que es importante y el continente, en este caso el abdomen, no estaba preparado para recibir, ¿sí? Entonces, ya me sacó yo no está conectado. Pensé que ya me sacó yo la plataforma. A ver. Acá ven. Esta es una tomografía, ¿sí? Una tomografía en la cual ustedes pueden ver, ¿sí? Lo que estábamos viendo hace rato esquemáticamente. Fíjense acá. Acá tenemos el recto anterior izquierdo, recto anterior derecho. Tenemos toda esta distancia, ¿sí? Fíjense, es un poco más grande que el tamaño de una vértebra, si rápidamente tiene más de 5 centímetros de separación, y a través de ese defecto de la pared abdominal anterior está saliendo epiplom y asas delgadas, ¿sí? Entonces, muy importante determinar nuestro tamaño todo lo mejor posible para poder definir una táctica quirúrgica. A lo mejor, en este caso, a lo mejor va a necesitar algún tipo de preparación previa con neumoperitoneo o con toxina botulínica para poder llegar más fácilmente acá, o hacer incisiones de descarga, por ejemplo, en forma lateral para que la línea de sutura no esté
no esté con tensión, ¿sí? Samuel. En este caso, la utilización del neumoperitoneo, ¿cuánto tiempo tiene que hacer ese tratamiento del neumoperitoneo para que la cavidad se quede extendida? 2 a 3 semanas, aprox. Puede ser menos, puede ser más, ¿sí? Es un tratamiento largo. Sí, sí. ¿Por qué te digo, te doy extremos? Porque acuérdense que para poder inflar el abdomen, para poder hacer el neumoperitoneo, se coloca un catéter, ¿sí? Y a través de eso se infla. Eso se hace en forma diaria. No podemos agarrar e inflar bruscamente porque eso va a producir repercusión, sobre todo respiratoria en el paciente. Entonces, se va haciendo de día tras día, ¿verdad? Entonces, se va metiendo 300, entre 300 y 500 ml de aire por día y se va controlando cómo tolera el paciente y cómo se va distendiendo el abdomen, ¿sí? Entonces, también es una fuente probable de infección. Ese catéter también puede infectarse. Entonces, uno va definiendo en base al objetivo que quiere lograr. Entonces, va adecuando los plazos en base a eso. ¿Y eso se hace en ambiente hospitalario o se va a su casa? El paciente tiene que estar internado, Samuel, ¿sí? Internado. El paciente tiene que estar internado, ¿sí? Porque puede tener complicaciones, no un procedimiento menor, ¿sí? Puede tener repercusión respiratoria, puede infectarse, ¿sí? El catéter en sí, la colocación puede perforar un asa, entonces debe quedar internado el paciente, ¿sí? Sí o sí. A ver, ahora sí le voy a mostrar el que, acá está, el que me dijo Sandra, acá están viendo ustedes. Esto está en la plataforma, esto es una técnica de hernioplastia, ¿sí? Voy a adelantar un poquitito, ¿sí? Para que puedan verlo. La hernioplastia, en este caso, es por vía laparoscópica. Esta es una técnica TAP, ¿sí? Que es transabdominal, ¿sí? Lo que está haciendo para colocar la malla, recuerden que la malla no puede estar en contacto con las vísceras, entonces está desarrollando un pequeño colgajo del peritoneo, de manera tal, un pequeño bolsillo para que ustedes se imaginen, para que en ese lugar se pueda colocar la malla, ¿sí? Recuerden las complicaciones de cualquier cirugía de hernia. Puede haber lesión de arteria o venas del cordón, que eso puede producir atrofia testicular después. Puede haber lesión del conducto deferente, que eso produce esterilidad de ese lado, ¿sí? Puede, en estos casos, por este tipo de cirugías de hernioplastia laparoscópicas, puede tener lesiones. Fíjense, ahí están los vasos ilíacos, lesiones importantes, mucho sangrado, ¿sí? Puede producir dolor en el postoperatorio por los ramilletes nerviosos de los genitocrural y femoral que están en esa zona. Y la malla, ¿sí? Porque es una hernioplastia, entonces se coloca una malla. Esta malla se despliega a nivel de la zona donde crearon ustedes el bolsillo, y para poder fijar la malla, ¿sí? Recuerden, la malla se fija para que no se mueva del lugar que uno colocó. Entonces, en este caso, para fijar esta malla, en esta técnica, uno puede recurrir a unos cuantos puntos con material, siempre es material no absorbible, es material que queda ahí, ¿sí? Pueden ser unos puntos
o en este caso se va a utilizar un dispositivo especial que son unos pequeños clips que se colocan, que conocen como tacker, ¿sí? Es como esos clics que uno coloca para unos pinches para colocar por la pared alguna fotografía o alguna tela, algún papel para que quede fijo ahí. Entonces, este tacker, eh, este tacker mantiene la malla en su posición. Por supuesto, hay que conocer mucho de anatomía para no colocar el tacker o colocar los puntos sobre un vaso, sobre el deferente, sobre los nervios, ¿sí? Si no, el paciente puede quedar con dolor crónico, por ejemplo, ¿sí? Que se conoce como inguinodinia, una complicación específica de la cirugía herniaria, ¿sí? Esta malla es una malla de polipropileno. Como yo les dije anteriormente, esto no puede estar, no debe quedar en contacto con las vísceras. Entonces, para culminar este tipo de cirugía, ese bolsillo que se creó en el peritoneo, era una hernia inguinal directa, ese bolsillo en el peritoneo se va a cerrar de manera tal que el peritoneo va a cubrir nuevamente esta malla y va a evitar que quede en contacto. ¿Cuál es la utilidad real de la hernioplastia? ¿Sí? La hernioplastia laparoscópica. Y generalmente en las hernias que son hernias recidivantes, ¿sí? O en las hernias que son bilaterales, ¿sí? Entonces, a través de mínima incisión, uno puede ver bien la anatomía y resolver, por ejemplo, si es bilateral, resolver la hernia con un solo abordaje, ¿sí? El problema es que esto necesariamente requiere anestesia general. Requiere que el paciente esté completamente dormido. Para poder trabajar ahí en esa zona se realiza, como cualquier cirugía laparoscópica, 3 incisiones, pequeñas incisiones, aplicación de neumoperitoneo para poder crear la cavidad donde va a trabajar. Y es mucho más costoso, evidentemente, mucho más costoso en relación a una hernioplastia convencional. ¿Alguna otra pregunta? Ruana, complicación de la corrección de hernia. ¿Puede lesionar el cordón espermático? Algunos de sus componentes sí, justamente es lo que acabo de decir. Puede lesionar el cordón espermático, recuerden, está compuesto por el conducto deferente y las arterias y venas espermáticas. Si lesionas el deferente, el paciente se queda estéril de ese lado. Y si lesionas los vasos espermáticos, el testículo sufre, puede tener atrofia testicular después. Las grampas son caras, sí. Por eso que la hernioplastia laparoscópica de por sí es más cara. Y muchas veces, hasta ahora, si vamos a solucionar un lado, una hernia pequeña, siempre se prefiere hacer a través de vía convencional. Anestesia raquídea, más barata que la anestesia general. El tiempo quirúrgico es más rápido en una hernioplastia convencional que una laparoscópica, y por supuesto los materiales son más baratos, ¿sí? El costo del tacker nomás ya está rondando alrededor de los 100 a 120 dólares más o menos. Algunos son un poquito más baratos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo diferenciar una eventración de una hernia recidivante? Es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo.
Si yo, permítanme, les voy a mostrar nuevamente. Permítanme, les voy a mostrar nuevamente acá. Este voy a usar y les voy a mostrar. Si yo les muestro este paciente que tiene acá, que tiene una hernia inguinal derecha, hoy lo operamos, ¿sí? Hoy lo operamos y 4 meses después viene con la misma tumoración, exactamente la misma tumoración que antes de la cirugía. ¿Qué sería? ¿Es una hernia recidivante o es una ventración? Una ventración. Te equivocaste, Fabiana, hoy para no equivocarte mañana. Es una hernia recidivante. Porque siempre el defecto está sobre un orificio herniario. ¿Sí? ¿Sí? Por más Pero que ya sería tenga... después de la cirugía, doctor. Después de la cirugía, correcto. Lo operaste hoy de una hernia inguinal, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, viene con una tumoración, esa es una hernia recidivante. ¿Sí? Ojo, ojo, no tiene solamente el hecho de tener una cicatriz operatoria para hablar de ventración. Este paciente va a tener una cicatriz operatoria de su hernia, ¿sí? De su herniorrafia, por ejemplo, ¿sí? Pero es en un anillo, en un orificio herniario. Entonces, ese paciente va a tener una hernia recidivante. Puede pasar lo mismo en una hernia umbilical, ¿sí? Aparece 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años después de la cirugía de hernia umbilical. Ese paciente va a tener una cicatriz sobre el orificio umbilical. Este va a ser una hernia recidivante. Siempre que esté sobre un orificio herniario, va a tener el diagnóstico de hernia. ¿Ok? Ahora, si ya tiene una cicatriz que fue operado antes, va a ser una hernia recidivante. O hernia recidivante. Por último, evisceración. ¿Sí? La evisceración, por supuesto, es la salida de una víscera o tumor a través de una herida quirúrgica antes de los 30 días. Tiene diferentes grados, ¿sí? Dependiendo qué tanto salga el contenido abdominal, ¿sí? En la evisceración grado 1 y grado 2, ¿sí? Lo clásico es que la piel esté cerrada, ¿sí? Que lo que se haya abierto es nada más que la aponeurosis, ¿sí? La sutura en la aponeurosis. Y rápidamente en el postoperatorio nosotros vamos a tener el alto índice de sospecha cuando en las curaciones vemos que a través de la herida quirúrgica sale líquido serohemático, el famoso líquido en lavado de carne, ¿sí? Entonces, esa herida que es el segundo o tercer día está saliendo líquido serohemático que moja las gasas, ojo, ese paciente puede tener una evisceración. Y lo otro es el famoso signo de la canaleta, ¿sí? El signo de la canaleta es nada más que la sensación que da nuestros dedos cuando entra en este espacio. Recuerden que la piel está cerrada, lo que normalmente se abre primero es la sutura en la aponeurosis. Entonces, esto va a estar separado, la piel va a estar cerrada, pero nuestro dedo índice y medio va a proyectarse en esta zona y vamos a encontrar una separación, parecido a la canaleta, por eso es su nombre, en esta zona. Entonces, la evisceración, ojo con los síntomas precoces. Cuanto más pequeña sea la evisceración grado 1 o evisceración grado 2,
uno puede intentar un manejo conservador. ¿Qué significa manejo conservador? Significa evitar una cirugía. A veces se puede colocar unas fajas especiales, parecía unas cinchas que van a cerrar el abdomen, ¿sí? Fajas de Montgomery, que van a ayudar a evitar que progrese esta separación. Por supuesto que si aparece una evisceración, lo más probable que después, cuando cicatrice bien, ese paciente va a tener una eventración, ¿sí? Ahora, si la evisceración es de grado 3, como este caso, donde la víscera está completamente afuera, acá no hay tratamiento médico. Este paciente debe ir a una cirugía, a una nueva cirugía, una cirugía de urgencia, en el cual lo que se va a hacer es nuevamente el cierre de la pared abdominal anterior, ¿sí? Ojo, ojo, la evisceración siempre hay algún factor predisponente. Para que aparezca tan rápidamente, debe haber un factor predisponente. Pacientes malnutridos, pacientes anémicos, pacientes obesos, pacientes con asas dilatadas, pacientes con tos en el postoperatorio. Todos estos elementos son factores predisponentes a que aparezca una evisceración. Ojo, ojo para el correcto diagnóstico, ¿sí? Recordar, en el postoperatorio a lo mejor ustedes van a tener que hacer la curación de esos pacientes, entonces ojo cuando ven salida de líquido serohemático a través de la herida operatoria. Puede tratarse de una evisceración grado 1. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Giovanna, Sí, anda por doctor, acá. A ver. me quedé con dudas de la diferencia entre la ventración y la hernia recidivante. Y ahora ya está aclarado, ¿ya entendiste? No, y sigo con dudas acerca de esa cuestión. Y, a ver, eventración es a través de una herida quirúrgica, ¿sí? Ahora, si esa herida quirúrgica, te voy a volver a mostrar. Si esa herida quirúrgica, ¿sí? Vamos a ver una imagen, tiene que haber por acá. Acá. Este paciente tiene una herida quirúrgica que se utiliza para una cirugía de hernia, ¿sí? Que es la incisión de Felicet, la más conocida, esta incisión oblicua. Si vos ves sobre la incisión de Felicet una tumoración, ¿sí? Ese paciente tiene una herida, correcto. Ese paciente tiene una tumoración sobre una cicatriz. Tu subconsciente te va a obligar a decir, esta es una eventración, pero está sobre un orificio herniario. Está sobre un orificio herniario, en este caso inguinal, puede ser crural, puede ser umbilical, puede ser epigástrico. Entonces, al estar sobre un orificio herniario, no importa si ya tiene una cicatriz de cirugía previa, tu diagnóstico es una hernia, pero en este caso recidivante. Tu eventración, la eventración generalmente están sobre la línea media, ¿sí? Tu eventración también puede recidivar, eventración recidivante, ¿sí? Pero las hernias, ¿sí? Definición del preconcepto es sobre un orificio anatómicamente preformado. Entonces, ese mismo orificio de la hernia que vos cerraste 3 meses, 6 meses, 1 año atrás, ahora, ¡pum!, apareció otra vez el bulto. Esa es una hernia
nuevamente. Se llama hernia recidivante. No importa que haya tenido una cicatriz ya ahí. ¿Me explico ahora? ¿Me entendiste ahora, Fabiana? Sí, doctor, entendí. Gracias. Eventración es mayor a 30 días, sí. Y que no entiendo qué confunde ahí, María. Fabiana, su pregunta era diferencia entre hernia recidivante y eventración. La diferencia en el tiempo es entre eventración y evisceración. ¿Sí? Si ustedes lo operan, a ver, voy a mostrarle uno último para que quede bien claro la cuestión. A ver, acá. A ver, si ustedes hoy lo operan al paciente acá y utilizan esta incisión, la que está marcada número 3, ¿sí? La incisión número 3, la incisión de Marburne para una apendicectomía, ¿sí? Hoy lo operan ustedes a este paciente, ¿sí? Entonces, 3 meses después, ese paciente viene con una tumoración sobre la cicatriz de Marburne. Entonces, ese paciente tiene una eventración sobre cicatriz de Marburne. Si ustedes hoy le hacen una cirugía mediana infraumbilical y el paciente 2 días después salió su tripa a través de acá, esta es una evisceración. Si a través de esta misma incisión el paciente 4 meses después desarrolla una tumoración, ese paciente tiene una eventración mediana infraumbilical. ¿Sí? Ahora, si ustedes le operaron a un paciente de una hernia umbilical y 2 meses después o 1 año después el paciente viene con una tumoración nuevamente sobre el ombligo, ese paciente tiene una hernia recidivante. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque está sobre un orificio herniario. Entonces es recidiva de la hernia. ¿Ok? Exactamente así es, Abinael. Y la causa fue una hernia y aparece nuevamente una tumoración sobre la cicatriz de la reparación de esa hernia. Es una hernia recidivante, no es eventración. Sigue siendo el problema la hernia. Orificio anatómicamente preformado. ¿Alguna otra pregunta? Creo que completamos acá la secuencia. Recuerden, mañana examen la plataforma. Deben buscar el examen como siempre. Va a estar en la unidad 3, que es la unidad pared abdominal. Y lo van a encontrar en la sección actividades. ¿Sí? Después del trabajo práctico está el examen. El examen comienza a las 11. Deben ingresar a las 11. Son 7 preguntas, máximo 15 minutos una vez que ingresen al examen. Es muy sencillo. Nada fuera de otro mundo, ¿sí? Si no hay preguntas, dejamos acá. Giovanna, anda por acá. A ver.